Segundo bloque de Plural en la mesa con nuestra columnista, con Miriam Duarte. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que venimos con un tema que está en todos los medios y en todas las redes, que tiene que ver con los estudiantes del Colegio Roque González. Sí, en realidad, obviamente en este momento es insoslayable ese tema cuando trabajamos sobre cuestiones relativas a violencia. Y sobre todo desde esta columna, ¿no? Pero en particular, mi inquietud mayor no tiene que ver con los chicos, digamos. Siempre digo desde mi formación académica, el enfoque sistémico, que es de donde me enfoco para trabajar, cuando nosotros notamos algo que consideramos que es un problema, en general no son los problemas, sino los emergentes de los problemas que están en otro lugar. Claro. Y que son esos problemas los que hay que indagar. Por supuesto, yo creo que esta situación es absolutamente grave. Estamos hablando, por supuesto, de una situación de mucha violencia y agresividad que ocurrió en un colegio secundario, con características especiales y específicas, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión de la pertenencia religiosa también. Hay como varios aditamentos, digamos, que se suman a la cuestión específicamente de violencia y al machismo. ¿Cómo lo encuadramos? ¿De violencia, de machismo, de patriarcado, de picardía, de travesura? ¿Dónde? No es una picardía ni una travesura en absoluto, no lo es a ninguna edad. Pero fundamentalmente cuando las personas estamos en plena etapa de desarrollo, la manera en que delimitamos nuestras acciones, aquellas que son aceptadas a nivel social y las que son condenadas a nivel social, son las que nos van pautando los adultos, ¿no? Entonces es grave, es muy grave. Es un reflejo. Pero lo más grave de esto es que refleja justamente los entornos de vida de esos chicos, y no solamente, uno puede decir, bueno, la familia, la escuela, la iglesia, sino además la forma en que eso, claro, está diseminado en nuestra sociedad y que en este momento emerge de esta manera. Además, hay que tener en cuenta que hay otros factores conexos que después fueron ocurriendo, digamos, una vez que esto se hizo público, y que tienen que ver con otras situaciones de violencia ocurridas en y con estudiantes de otros colegios, ¿no? Donde empiezan a difundirse también mensajes en los cuales iban a seguir a los varones del Roque para golpearlos, para agredirlos, y a las chicas para aleccionarlos, y a las chicas, claro, para hacer lo mismo que decían los otros, digamos. O sea, y estamos hablando de estudiantes de ese colegio que debían ir no identificados con su uniforme por miedo a ser sí identificados por otros y agredidos de alguna manera. Tener miedo de usar el uniforme en su institución escolar, la verdad que es gravísimo, y la responsabilidad absolutamente es de la población adulta, ¿no? de la comunidad educativa. De hecho, hace un rato leía que la fiscal del caso pidió custodia para los estudiantes del Roque González. Sí, puede ser y me parece correcto, pero me parece que hay un montón de otras cuestiones para trabajar. Perdón, pidió custodia en el marco de la estudiantina. Claro, sí. Indefectiblemente va a tener que ser así, me parece bien, es una medida de prevención que me parece correcta y necesaria, porque hay como una efervescencia que además nos lleva a preguntarnos cuáles son los factores que hacen que tanta violencia esté contenida y que ante una situación como esta empiecen a emerger también en otros lugares, ¿no? En particular, a mí una cuestión que me preocupa bastante y que vengo estudiando incluso, tiene que ver con cómo nosotros desde nuestra infancia nos vamos acostumbrando, y sobre todo cuando llegamos a nuestra adultez, a convivir con la hipocresía, ¿no? Claro. Estamos acostumbrados a que hayan ciertas normas que socialmente son planteadas y presentadas de una manera, pero después si no las cumplimos siempre tenemos algún compinche que nos ayuda a zafar, o de alguna manera la dibujamos, o planteamos normas que son institucionalmente así, que están por escrito, pero después los propios adultos son los que no las cumplen. Estamos muy acostumbrados a convivir con un nivel de hipocresía social permanente y sobre todo institucional, en el caso sobre todo de una institución educativa y más aún de una institución religiosa. Es parte de aquellas grandes hipocresías en las que somos aleccionados en nuestro crecimiento, en nuestra maduración como personas. Todos lo sabemos, que en todos los espacios religiosos, en todas las iglesias,
La católica tiene por ahí mucho más años de trayectoria, digamos, y por eso tiene más historia también, pero todas las demás iglesias y aún las demás religiones monoteístas tienen prácticas de este tipo, ¿no? De tener ciertas reglas hacia la sociedad establecidas como normas, pero que al interior de esa propia institución no se cumplen. Y una de las cuestiones más paradójicas en este sentido justamente tiene que ver con la cuestión sexual, porque si bien la mayoría de todas las religiones monoteístas prácticamente condenan la sexualidad como una cuestión de disfrute, tiene que ser una cuestión reproductiva, y hay mucha sanción moral hacia las prácticas sexuales. Por otro lado, sabemos que en todas las Grey, en todos los grupos religiosos, han habido y hay prácticas de abusos sobre personas y particularmente sobre niños. O sea, esto es algo que como adultos no podemos dejar ya de mirar, ya no podemos seguir haciendo de cuenta que esto no pasa, porque las consecuencias son así de graves, ¿no? Hablamos también de una institución escolar en la que habían antecedentes y estas cosas ya pasaron, no es que pasan recién ahora, y que cuando realmente las chicas se ven en la necesidad de hablar con las autoridades escolares es porque ya se sintieron que no tenían más opción, se sintieron tan en riesgo que no les quedaba otra, y las respuestas fueron tan vagas y tan evasivas, sí, de lavarse las manos, sí, sí, que la verdad es que el compromiso con todo lo que la institución propone, digamos, en su perfil de formación, en su perfil de la formación desde el punto de vista de los valores y demás, es realmente preocupante, porque incluso, si esos valores se defienden, tenemos que preocuparnos. Incluso en la conferencia de prensa, y esto me hago cargo, ¿no?, del sacerdote que dirige el Roque González, el no hacerse cargo, ¿no?, la conferencia que dio, tratando de suavizar todo, de poner todo en un contexto de amor, de familia, de bueno, lo vamos a charlar, lo vamos a ver. La verdad que incluso algunos periodistas que estaban presentes, se nota en la entrevista, hay una periodista en particular que levanta la voz en un momento cuestionando justamente la forma de las respuestas oficiales de la institución. Claro. Sí, yo creo que hay otra cosa que sobre las personas adultas en general y en particular quienes conducen instituciones tienen que ponerse a aprender. Todo, decía un compañero en una instancia de formación que estoy haciendo, que tenemos que reaprender a ser adultos, porque los niños de hoy no son más los niños que éramos nosotros, que fuimos naturalizando esos niveles de hipocresía. Los chicos y las chicas hoy saben que viven en un mundo distinto y por eso se animaron a hablar, porque saben que hoy tienen más chance de ser escuchadas de lo que pasó en otros momentos donde la misma institución tuvo el mismo tipo de problemas y el mismo tipo de respuesta. Claro. Sin embargo, sabían que en este momento sí podían llegar a tener apoyo porque la sociedad hoy es otra. Entonces, para los adultos es muy importante esto de reaprender a ser adultos. Y cuando estamos al frente de una institución de semejante responsabilidad, lo único que conseguimos con los chicos es demostrar que justamente estamos en esa postura de sostener la hipocresía a toda costa. Los chicos lo tienen claro, los adultos también lo tienen claro, y sabemos que si se llegó hasta acá es justamente por esa actitud de suavizar, de minimizar, de acá no pasa nada, de decir, bueno, cosas lo manejamos puertas adentro. Algunas de las chicas le respondieron, bueno, son cosas de chicos. No, no son cosas de chicos. La agresión y la violencia nunca son cosas de chicos, son cuestiones de crianza. Y en la crianza están involucrados tanto la familia, como la escuela, como la iglesia. Así que estamos hablando entonces de un combo muy delicado, que creo que no hay otra forma de leerlo en este momento que no sea desde este lugar, si queremos asumir una responsabilidad como personas adultas, y que es una responsabilidad nuestra, reaprender y aprender a comunicarnos entre nosotros. Acá no es exactamente, me parece. Por fuera de la hipocresía, aprender a reconocer que vivimos en una hipocresía enorme que hace mucho daño a nuestros niños y que la única forma de reconstituir ese vínculo de confianza, de respeto de los niños, de los chicos hacia nosotros, es rompiendo con esa hipocresía. Claro. Y la tenemos que reconocer primero. No es solamente, decía, una cuestión del Roque González. No, claro. Es una cuestión del Roque González en nuestra sociedad, acá en Posadas, en estas misiones, en este país. Claro. Hay otro problema que normalmente se asocia, digamos, cuando pasan este tipo o cuando surgen este tipo de denuncias en este tipo de instituciones. Hay gente todavía al día de hoy que sigue asumiendo o confundiendo los roles de lo que tiene que ver con la fe
o con la práctica religiosa de lo que es una institución. Claro. Una institución humana, conducida por seres humanos, que no tiene nada de divino, que fundamentalmente son instituciones políticas, que son las iglesias, y que tienen sus organizaciones con sus claros y sus oscuros. Todos sabemos que incluso quienes en algún momento, quienes son practicantes o hemos sido practicantes en algún espacio religioso, sabemos que no hay una homogeneidad en la mirada, ni en la forma de trabajar, ni en la forma de ver al otro. Estas diferencias, así como las hay en cualquier grupo social, también las hay dentro de las iglesias. Entonces tenemos que reconocer y poder entender críticamente que se trata de instituciones, no se trata ni de la fe ni de la creencia religiosa. No estamos hablando del vínculo que cada persona pueda tener con lo trascendente, claro, digamos, ¿no? Estamos hablando de una cuestión bien terrenal que tiene que ver con instituciones sociales y políticas creadas por seres humanos y que además tienen una historia en el tiempo. No toda su historia han tenido la forma, ni la presencia, ni los roles que tienen hoy. Han tenido otros roles, otras presencias y muchas veces roles muchísimo más graves, ¿no? Entonces hay que un poco desarmar ese temor o esa resistencia. Y por otro lado, bueno, también es cierto que la pertenencia a ciertos grupos religiosos en algunas instancias implica un nivel de sumisión tan grande que nunca se cuestiona lo que dice. Yo digo porque me ha pasado esto, lo he vivido en mi familia y con gente muy querida, lo que hace el padrecito no se cuestiona. No se cuestiona, el padrecito. Y no, es otro ser humano que también tiene tantas posibilidades y riesgos de meter la pata. Ojalá la meta a la pata y acepte las críticas y no cometa delitos, claro, y encima no sea criticado, que es muy distinto, ¿no? Y esto hay que poder entenderlo. También para las cuestiones relativas a violencia, sabemos que muchas veces las personas con perfiles más complejos desde lo psicopático, digamos, tienen a su vez un nivel de inteligencia muy alto que les permite instalarse en instituciones y en lugares de poder para poder ejercer esas prácticas por ahí perversas, digamos, con una legitimación social, con un nivel de autoridad incluso. Y esto pasa en todo tipo de instituciones, no solamente en las religiosas o educativas. Miriam, estamos hablando del problema, no estamos hablando de los participantes, ni de las víctimas, ni de los victimarios. No sé si es el término correcto, sí, incluso para los chicos, pero todas esas identidades deben ser protegidas. Absolutamente, absolutamente. Yo suelo usar como conceptos personas en situación de violencia y en todo caso hablamos de agresores y personas agredidas. No me gustan ni los carteles de víctima ni los de victimario, porque eso es poner a la persona en una situación estanca en la que ya está como encasillado, etiquetado. Yo creo que son situaciones de las que se puede salir con trabajo, con acompañamiento, con el acompañamiento adecuado. Los chicos primero, son todos menores de edad, por lo tanto, sí o sí, sus historias y sus personas y sus nombres y sus rostros deben ser protegidos. Lo son aún cuando el agresor es un adulto que comete delitos aberrantes, claro, hasta que no haya una condena, no se puede de ninguna manera exponer. Así que en el caso de los chicos, con más razón, claro, e insisto en que ellos no son el problema, ellos son el emergente. El problema que hay que trabajar está en otro lugar y no creo que sea mediante sanciones o prohibiciones, como se están ensayando en este momento, prohibirles usar el teléfono celular, prohibirles ir al baño en la institución. No tienen... Me parece que hay otro trabajo para hacer y que realmente la población adulta no está a la altura de dar respuesta a las demandas y a las necesidades de los chicos. A eso iba, no tienen un protocolo para aplicar. No, ni Están probando qué se hace en una situación de manera coercitiva. De manera coercitiva. Y eso nuevamente es un error, porque es imponerles a los chicos cosas que los adultos después no cumplimos, ¿no? Y me parece que hay que también estar atento a una cosa que a mí me pareció importante de este caso, que es desnaturalizar la idea de que la violencia está presente solamente en las clases bajas o sin formación, sin recursos económicos. La violencia está presente en todas las clases sociales y en todos los niveles de formación académica. Y eso me parece que es muy importante que sea visibilizado. Es para destacar la actitud de las chicas de exhibir el problema, de salir a protestar. Absolutamente, absolutamente. Es un ejercicio de derechos que además habla de su formación como seres humanos y como ciudadanas. Que eso también es una práctica que nosotros adultos hablamos mucho de democracia y de ciudadanía, pero no estamos acostumbrados a ejercer nuestra ciudadanía. Entonces, que los jóvenes de hoy tengan esa decisión de saber que los derechos que tienen los pueden y deben defender, es un ejercicio de ciudadanía que para muchos de nosotros la verdad que es un ejemplo.
Miriam, muchas gracias. Gracias a vos, como siempre. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.